aunque todos no me conocéis, pero soy de casa desde hace mucho tiempo. Y estoy muy contenta de estar aquí y a la vez me produce un gran respeto el hablar desde este lugar. Quiero expresar mi agradecimiento primero a Dios porque nos ha traído hasta aquí. Me es muy emocionante cuando estábamos cantando mirar hacia atrás y ver hasta dónde Dios nos ha traído y cómo Dios cada día nos sostiene. Y es que no hay nada comparable a esto. Y quiero dar también mi agradecimiento a la Iglesia y particularmente a Gus, que me da la oportunidad de presentar las Jornadas Nacionales de Bioética. Entonces, si lo podéis pasar, pues estoy anunciando las próximas Jornadas Nacionales de Bioética, que ya serán las 4ª Jornadas Nacionales. De unas a otras están pasando muchos años, pero bueno, ahí están. Tenemos un programa muy interesante. El lema es, ¿puedes pasar la anterior? Por la vida se ve bien, sí. Y el cuidado de la creación. Y de eso va la bioética y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Yo sé que es un tema que puede parecer arduo, pero yo considero que es un tema muy interesante y también es nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces quiero hacer esa aproximación a la bioética, pero teniendo en cuenta nuestra cosmovisión bíblica, que es lo que pues como creyentes tenemos que hacer. ¿Pero hay alguna relación entre la bioética y la palabra de Dios? ¿Creéis que hay alguna relación? Podemos definir la bioética en el ámbito secular, se habla de bioética, como rama de la ética que analiza, que estudia la conducta humana, lo que es correcto, lo que no es correcto. Pero claro, la bioética, ¿conforme a qué teorías? Porque las teorías filosóficas son variadas y depende de la cosmovisión de cada corriente. Si ves solo al ser humano como algo físico, pues va a ser una corriente bastante materialista y que, bueno, es muy largo de explicar y no vamos a entrar. Pero dentro de todas las corrientes hay que adoptar algunos acuerdos, lo que podríamos llamar una ética de mínimos, en lo que ponernos de acuerdo todos. Cuando hablamos de nuestra cosmovisión cristiana, estamos hablando de una ética de máximos. Nosotros no vamos a mínimos, sino que la palabra nos lleva más allá. Y la verdad es que he hecho un descubrimiento muy interesante en cuanto a la bioética y el primero que habló de bioética, que esto cuando yo estaba estudiando sobre bioética, y no estoy hablando de hace muchos años, sino de hace 10 años o 11 años, nos hablaban de Potter como el primero que en los años 70 habló de bioética, pero no era cierto. Y ahora la Wikipedia ha hecho justicia. Y el primero que habló de bioética era un pastor protestante, teólogo, educador. Y este hombre ya en 1927, imaginaros, usó el término bioética en un artículo sobre la relación ética que tiene que haber entre el ser humano con las plantas y los animales. Él, Fritz Jarr, habla del imperativo bioético y habla de imperativo y de la necesidad de encontrar un equilibrio entre los valores y los objetivos de la vida de los seres vivientes en su lucha por sobrevivir y en sus necesidades de alimento, de espacio, de desarrollo. Dice que esforzarse y pelear por la vida es una parte esencial del vivir. Por lo tanto, la obligación y la voluntad de vivir tienen que estar en equilibrio con el respeto por la vida y el esfuerzo de los otros. Y él hace un llamado en 1928. Este hombre es alemán. O sea que vamos a ponernos en esa época cuando estaba la ideología nazi ya educando a la población.
Y él hace un llamado a los educadores y a los eticistas para que no se limiten a publicar en revistas académicas o a debatir en sus círculos privados. Les pide que usen los medios modernos, 1928, en particular los medios masivos, para formar pensamientos y actitudes morales y contribuir a la educación ética. No sé qué diría de la situación que tenemos hoy y los medios que tenemos hoy. Él pensaba que había que movilizar a la Iglesia silenciosa en un tiempo donde la ideología nazi estaba educando a la población. Jarre reconoce muy claramente este nuevo campo de batalla sobre la cultura, la ética y la civilización en un tiempo en que las ideologías secular y nazi comenzaron a apoderarse de la opinión pública. ¿Os suena esto de algo? La ética y la bioética no son temas privados. Pertenecen al dominio de lo público. El uso de los medios masivos modernos es, según Jarre, una obligación y una misión para quienes se ocupan de la ética y la bioética. Él se implica con valentía. Estamos ahora en 1930, se implica en un debate creciente acerca de los modos y los modelos de formación del carácter y la educación que estaban ocurriendo en Alemania. Es un tiempo de dominio de la ideología nazi y de adoctrinamiento de ese pensamiento. Y él propone un modelo pedagógico interactivo, no directivo, de información y de discurso en el aula. Era muy moderno, 1930. Los 10 puntos en los que Jarre promovía la enseñanza interactiva basada en los valores liberales siguen siendo válidos hoy. Creo que vivimos tiempos muy parecidos. A mí me alegra mucho que un creyente se dio cuenta de la importancia de formar el pensamiento crítico de las personas en general y de los creyentes en particular, para no estar sometido a todo viento de doctrina, como dice la palabra. Tenemos que tener referencias. 1970 ya vino Potter, que era un químico que estaba implicado en oncología, y él ya nombra la bioética. Y para hacerlo más breve, ocurrieron algunos acontecimientos que hicieron urgente el poner la bioética en la calle y poner la bioética a trabajar. Como fueron, ¿os acordáis? Mira, Jarre no se equivocaba nada en el análisis que estaba haciendo de lo que iba a pasar en Alemania. En 1946 se llevó a cabo en Nuremberg un juicio. Bueno, hubieron 12 juicios, pero uno de ellos, en este fueron condenados 17 médicos por las agresiones y atropellos cometidos con personas judías, claro está, de todas las edades, en aras de una investigación científica sin ningún respeto por la dignidad humana, sin considerar el sufrimiento que se infligía por ello, en nombre de la investigación. Es muy duro leer los experimentos que hicieron. No se puede dejar de llorar cuando lo lees. Es terrible. Y era, de alguna manera, siempre estaban pensando que había personas que tenían dignidad, que merecían la pena cuidar, y otras personas no la tenían. Tenemos dignidad y somos hechos a la imagen de Dios, todos, cualquier ser humano, en cualquier circunstancia. Como consecuencia de esa condena en el juicio, se elaboró un código que se publicó en 1947. Se llamaba el Código de Nuremberg. En este código se ponían límites a lo que el experimento en aras de la investigación podía hacer o podía no hacer con las personas. Eso ocurre en 1947. Bueno, en 1948 tenemos la Declaración de Derechos Humanos, pero seguimos adelante y aunque ese código es de 1947, voy a contaros algunos hechos que fueron los que
dieron pie a poner en marcha la bioética sí o sí, por todo lo que estaba ocurriendo. Y se descubrieron varios sucesos. Bueno, primero en Seattle, 1962, se crea un comité que tiene que decidir, es cuando se inventan las máquinas para hacer diálisis, pero no había suficientes máquinas para todos los que necesitaban diálisis. Por lo tanto, se necesitaba que un comité, que fue formado, la mayoría no eran médicos, pero ellos tenían que decir con qué criterios se seleccionaba a las personas. No hace mucho, con la pandemia, hemos vivido algo parecido con los respiradores, que tampoco había para todos. Estas cosas pasan. También en esos años surgieron problemas con la autonomía y la dignidad de las personas en relación con nuevas investigaciones médicas. Algunos de estos casos, que podemos decir, en 1966, un periódico inglés publica 22 casos de investigaciones médicas sin ética, sin normas de conducta que respetan la dignidad de la persona. Entre ellos, pues podemos nombrar lo que ocurrió en el centro de Willow Rock. Entre 1956 y 1970, cerca de 700 bebés con alguna discapacidad son infectados con el virus de la hepatitis. No era por hacerles daño, era en pro de la ciencia. Se estaba estudiando la vacuna de la hepatitis, de la que todos podemos beneficiarnos hoy, pero se hizo así. Y sus padres fueron obligados, porque entonces ya teníamos el código de ética que obligaba a firmar un consentimiento informado. Entonces a los padres se les presionó para que firmaran ese consentimiento, a no ser que no quisieran firmarlo, y entonces sus hijos no iban a tener plaza en ese centro. En ese tiempo no había muchos centros ni plazas para bebés. Eso ocurrió. También en Nueva York fueron inoculadas células cancerosas vivas a 22 ancianos para otro estudio. Sus vidas no fueron valoradas como las de cualquier otro ser humano. En 1970, Edward Kennedy saca a la luz un experimento, que se llamó el experimento de Tuskegee, en Alabama. Este experimento se lleva a cabo durante 40 años, entre 1932 y 1972. En este se negó el tratamiento con antibióticos a individuos de raza negra afectados de sífilis. El motivo para hacerlo era que querían investigar cómo evolucionaría la enfermedad si no se da ningún tratamiento. Entonces, en aras de la ciencia, pues en una época que ya existían antibióticos, no se les dio. Este caso dio lugar a la creación de la Comisión Nacional, se hizo el informe Belmont, trajo algunos cambios positivos, pero 40 años investigando así. En todos estos hechos y otros más, podríamos hablar de los bebés robados en España y en otros lugares, en pro de darles una vida mejor con una familia que tuviera más recursos. Es que podríamos hablar de todos los horrores que se han hecho en nombre de la ciencia o en nombre de una mejor vida, pero no contando ni con la autonomía de la persona ni con su dignidad. Hay mucho de donde podríamos hablar, pero no tenemos todo ese tiempo. En todos estos hechos y otros más, lo que vemos es que el fin justificó los medios. Las personas fueron usadas como medios, como cosas, sin tener en cuenta su dignidad. Hoy estamos en 2022. La bioética sigue estudiando la conducta humana en relación con la vida, con la salud, con la interacción con la naturaleza, pero lo que ha cambiado drásticamente son los principios y valores morales de la sociedad. Estos cambios de valores han propiciado también grandes cambios en las leyes. Todos lo estamos viendo hoy. Y esto afecta a la toma de decisiones de las personas y suscita dudas entre lo legal y lo ético. Y lo que la ley permite, lo que cambia, la cuestión es que al ser legal ya no es delito.
pero no deja de ser fuera de lo ético si lo confrontamos con la palabra de Dios, cuando no coincide con los fundamentos de la palabra de Dios. O sea, la diferencia es que no vas a ir a la cárcel, pero si somos creyentes, nuestros principios, nuestra cosmovisión es bíblica, por encima de todo. Y a la luz de estos principios y valores tenemos que trabajar, además de tener en cuenta los otros principios mínimos de la bioética, como son el primero, el de no maleficencia. Lo primero, no causar daño. Si ahora os acordáis de los casos que os he contado, mirad si se tuvieron en cuenta estos principios. Primero, no causar daño, no maleficencia. Segundo, beneficencia, buscar lo mejor para la persona. Y tercero, autonomía. La persona decide por sí misma según sus propias creencias, valores. Y cuarto, la justicia, con unos principios de equidad. Estos principios solo son guías que nos ayudan en el análisis de cada caso concreto. Hay que luego estudiar los casos. Incluso, a veces estos principios entran en conflicto uno con otro y hay que analizar y ver qué priorizamos. Nosotros, los creyentes, creemos en un Dios creador del universo que todo lo que hizo era bueno y bueno en gran manera, como dice Génesis 1. Creemos en un Dios que ama y quiere relacionarse con el ser humano, que a su vez se empeña en vivir de espaldas a Dios y ser ley para sí mismo, sacando a Dios de su vida. En Romanos 1 se nos explica la condición del ser humano y la creación, cuando no se da la gloria a Dios ni se le agradece, como dice Romanos 1:21. Y mientras anhelamos la restauración y la segunda venida de Cristo, estamos aquí. Necesitamos saber cómo responder a situaciones en las que la cultura social dominante, nosotros somos una cultura minoritaria, y las leyes actuales pueden entrar en conflicto con nuestros fundamentos bíblicos siempre inmutables, siempre. Dios no cambia. Si no, tendríamos que estar arrancando hojas de la Biblia. Este es el motivo por el que desde la Alianza Evangélica Española estamos organizando las Jornadas Nacionales de Bioética. Queremos ser de ayuda a la Iglesia para la reflexión y la formación del criterio. Tenemos un programa que con el lema, como habéis visto ahí, por la vida y el cuidado de la creación, analiza y ayuda a reflexionar sobre los temas que hoy nos afectan a todos. No penséis que por estar en la Iglesia no nos afectan estos temas, porque nos afectan a todos. Contaremos con ponentes expertos, tanto de España como de fuera, con buenos expositores bíblicos. Mira, puedes ir pasando la siguiente. En las plenarias vamos a contar con John Wyatt, que es un médico creyente inglés. Habrá traducción en directo. Creo que Noemí va a estar en la traducción. Tenemos como expositores bíblicos a Pablo Martínez, que yo creo que todos habéis escuchado alguna vez de Pablo Martínez, y a José Moreno Berrocal, también, dos buenos expositores. Y, luego seminarios, hay un montón de seminarios que tratan todos los temas en relación con la vida, principio y fin de vida, en relación con la investigación, en relación con nuestra relación con la naturaleza, con la ecología, el cambio climático. En realidad no es ninguna novedad lo de la ecología, porque ya en Génesis ya teníamos una orden. Entonces, como vamos bien de tiempo, vamos a dar un repasito por algunas de las últimas leyes que se han ido aprobando en nuestra tierra. Entonces, empezamos por la ley trans. Esta ley reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género, que implica que una persona puede cambiar el nombre y el sexo en su DNI cuando le parezca bien, de acuerdo con su voluntad, sin necesidad de recomendaciones médicas, sin tener que someterse a un tratamiento con hormonas, etc. Las personas mayores de 16 años podrán solicitar estos cambios por sí mismas.
Las personas trans a partir de 14 años podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con el respaldo de sus padres o tutores legales. Pero con 12 y 13 años, si quieren, pueden pedir una orden judicial, una autorización judicial. A su vez, esta ley penaliza las terapias de conversión, incluso si son solicitadas libremente por los interesados y firman un consentimiento informado. Incluso aún en esas circunstancias es penalizado y las multas son millonarias. Podemos pensar un poquito en el desarrollo del cerebro humano. Con 12 años, con 14, con 16, no está acabado de desarrollar. Y concretamente el lóbulo frontal, que nos advierte de los peligros, todavía tenemos que pasar los 20 para que esté bien desarrollado. La sociedad ha cambiado el concepto de masculino y femenino por una variedad de expresiones de géneros que pueden transitar de uno a otro o los dos a la vez, que es lo que se habla en esta ley, dependiendo de su sentimiento. Aquí hay un cambio muy importante, porque la identidad que se propone está basada en sentimientos, no en el ser. Así que la propuesta es que experimentes la sexualidad desde tus sentimientos en ese momento. Y hay una, Coral Herrera Gómez, doctora en Humanidades y Educación, tiene un artículo muy interesante, se llama Gente rara y amores diversos. Y ella explica lo siguiente: la teoría queer propone que en lugar de anclarnos de por vida a estas etiquetas que configuran nuestra identidad, transitemos por ellas. Es decir, que uno pueda decir, en estos momentos estoy heterosexual, en lugar de afirmar algo tan rotundo como soy heterosexual. La diferencia entre ser y estar es obvia. Ser consiste en una declaración de intenciones que nos marcará de por vida. Y estar supone disfrutar de la libertad de movimientos que nos permite ir de un lado a otro sin esclavizarnos a una etiqueta. Así puedes decir, estoy artista o estoy promiscuo, estoy pacifista, ando un poco punky o me siento un poco bisexual hoy. Estoy nombrando su artículo. Hoy me levanté muy Géminis. Al fijarnos a unas categorías, nos perdemos la posibilidad de experimentar otras formas de ser y de estar en el mundo. Si tú decides que eres homosexual y lo declaras públicamente, puede ocurrir que no te atrevas a vivir una experiencia heterosexual por miedo a parecer incoherente, por el miedo al que dirán. Esta subcultura se caracteriza por el paso de una sociedad de familias a una sociedad de individuos. El hedonismo, el culto al cuerpo, el mito de la eterna juventud, la cultura del ocio, el consumismo, la superficialidad o la promiscuidad sexual. Aunque no se hable de las consecuencias de todas estas elecciones. La palabra de Dios no deja dudas al respecto. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los impulsores de esta ley no han tenido en cuenta no solo las recomendaciones de creyentes, sino recomendaciones de pediatras, psicólogos y otros expertos que alertan de las consecuencias irreversibles que tendrán estos tratamientos de hormonación en niños de 12 años, que pueden estar pasando por una disforia transitoria, que a veces ocurre, con dudas sobre su identidad. Pero es muy pronto para tomar decisiones tan importantes, con tanta repercusión, sin tener la madurez suficiente. Podríamos entrar a valorar las implicaciones que tienen no solo para el individuo, sino para la colectividad, ya que vivimos en sociedad y todo afecta a todos. Ahora mismo está saliendo a la palestra temas con relación al deporte y cómo los deportistas trans quieren competir y no tienen en cuenta la testosterona. Tampoco se habla del aumento de suicidios o de las infecciones de transmisión sexual. Todo eso está silenciado, porque no es muy progresista hablar de ello. Tenemos cambios también en la ley que legalizó el aborto. Aunque el aborto se legalizó en España en 1985, entonces era bajo 3 supuestos, después vino más tarde la ley de plazos y hoy
Actualmente la ley facilita el acceso al aborto a las adolescentes de 16 y 17 años sin necesidad de permiso de sus progenitores. Es preocupante la desprotección y vulnerabilidad a la que se expone a las adolescentes que necesitan permiso para otros asuntos de menor riesgo, dejando en ellas el peso de la responsabilidad del aborto, porque lo pueden hacer a solas. Y también es un poco chocante el pensar que no puedes vivir la regla a solas, pero sí el aborto a solas. Es un poco anecdótico. Es una ley llena de contradicciones. La ley anterior contemplaba el tiempo de reflexión para las mujeres. Sin embargo, esta anula los 3 días que se daban a las mujeres para reflexión antes del aborto. No se entiende que se elimine un requisito que ayudaría a tomar una decisión con menor presión y más libertad. Esta ley propone el apoyo a la mujer en el posparto, pero omite esa misma protección en el posaborto, cuando la evidencia científica muestra una prevalencia superior de serios problemas de salud mental después de un aborto voluntario, y no reconocerlos habla por sí mismo. Otro cambio importante en la ley está en relación con la información. La ley actual elimina la información a la embarazada sobre las alternativas al aborto y sobre los apoyos y prestaciones públicas a la maternidad. Esta ley solo acepta dar información en relación con el aborto, más que libertad para decidir. Hay un claro determinismo en aras de la libertad y el Gobierno ha determinado lo que se debe informar y lo que no. El Gobierno pone, sin embargo, el consentimiento informado de la mujer en el centro de todas las actuaciones. Pero para que sea un consentimiento informado, tiene que poder acceder a la información veraz con todas las alternativas. Esta ley no ofrece los mismos recursos a las mujeres que siguen adelante con su embarazo, a las que discrimina. En el mundo hay 43 millones de abortos cada año. Como creyentes seguimos la enseñanza de Dios, que no ha cambiado, y en Éxodo 20:13 dice: no matarás. Hay muchos versículos que hablan del valor del embrión, aunque haya personas que, o incluso una ministra en nuestro actual gobierno, que diga que cómo puede haber un ser humano en unos milímetros. Otro tema que se ha estado tocando, y felizmente la ley no lo ha sancionado, no lo ha permitido, es la maternidad subrogada. Aquí tenemos que felicitarnos. Se conoce también como vientres de alquiler y aunque en la actualidad no es legal en España, pues están buscando madres gestantes en otros países que su legislación lo permita. Estas madres gestantes provienen de sectores de bajos recursos. No deja de ser una nueva forma de usar a las mujeres para que otras personas cumplan sus deseos de maternidad y paternidad. Son deseos, no son derechos. Actualmente, con la guerra de Ucrania, se ha visto la desprotección que hay tanto de las madres gestantes como de los bebés gestados por encargo. Es muy interesante leer un artículo de Laura Freixas en La Vanguardia, que sale el 12 de marzo de 2022, y habla de cómo las agencias, estas intermediarias, no responden o simplemente les instan a abortar. Y aquí, en los medios de comunicación, si sale el tema, está más enfocado en la angustia de los padres que alquilaron a las mujeres para gestar sus bebés. Y no saben qué va a pasar. Y no se fijan en las mujeres embarazadas, animadas a abortar por las agencias intermediarias. Los defensores de la maternidad subrogada alegan que es un contrato libre entre dos partes, pero claramente podemos ver la desigualdad entre las partes. Y la tercera parte olvidada, que son los hijos, que ni siquiera van a poder saber sus orígenes, incluso ya pensando en la genética. Bueno, felizmente hubo una sentencia emitida por el Tribunal Supremo y declara que el contrato de gestación por sustitución entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos.
Este tema y los otros temas también los hemos estado trabajando desde la Alianza Evangélica. Y de hecho, escribimos a los diferentes partidos, todos, para hablar con ellos y explicarles nuestra visión, tanto en este tema como en otros. Y hasta ahora solo nos ha contestado el PP y permitió que 2 representantes fueran al Congreso de los Diputados a tener una reunión en una salita con ellos y explicarles. Y ya que teníamos el espacio, se presentó también nuestra visión sobre la trata de personas, sobre la prostitución, y se hizo ahí un 2 por 1, porque son temas en los que nos tenemos que implicar. La Iglesia no puede estar en silencio, la Iglesia no puede estar en asuntos teológicos, porque esto también es teología, está en la enseñanza de la palabra. Si queréis más sobre ello, se puede visitar la web de la Alianza, dentro de Iglesia y Sociedad, Grupo Trabajo de Bioética. Si queréis algo más adelante, también podéis hablar con Gus y podemos quedar para un café con bioética. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Desde nuestros fundamentos bíblicos, quiero también hablar un poco sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que también ha sido una ley que se ha aprobado durante la pandemia. Y yo tenía muchos sentimientos ahí encontrados, como lo que estábamos viviendo los profesionales de la salud, lo que estábamos viendo, la lucha contra la muerte en esas situaciones, y se aprueba una ley para favorecer la muerte. Lo que piensas es una ley más económica que los cuidados paliativos, eso sí, pero es terrible. Y esta ley da derecho a la prestación, lo que se llama de ayuda para morir. Desde nuestros fundamentos bíblicos no podemos aceptar esta ley ni participar en su ejecución. No estoy hablando de aceptar el dolor y seguir con ello, no. Vamos a hablar de eso también. Esta ley contempla el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. También quieren tener listas de objetores, aunque parece más sencillo tener listas de los profesionales dispuestos a realizarla. Muchas sociedades científicas, colegios profesionales de médicos y enfermeros, así como comités de bioética, han expresado su desacuerdo con esta ley y como creyentes no aceptamos la eutanasia como un acto ético a la luz de la palabra de Dios. Pero sí proponemos el desarrollo de los cuidados paliativos que lleguen a todo el mundo que los necesite. Los cuidados paliativos son un gran avance para la atención integral de todas las necesidades de las personas en el proceso de final de la vida, incluyendo el tratamiento del dolor, y el dolor en todos sus aspectos, y no solo en el físico, y de todos los síntomas que aparezcan durante el proceso. Desde los cuidados paliativos podemos hablar de ayudar a tener una buena muerte, eso sí. Y este avance se lo debemos a una creyente. Yo me siento muy orgullosa es que muchos de los avances en la ciencia han sido debidos a creyentes. Cecily Saunders, aunque ella se crió en un ambiente de padres, hija de padres ateos y criada en ese ambiente, ya cuando en su juventud ella tiene un encuentro con el Señor. Ella era enfermera y después hizo medicina. Y a finales de los años 60, en 1967, ella abre el primer centro para cuidar a las personas que entonces se decía desahuciadas. 1967. Hasta los años 80 esto no llega a España y a otros lugares del mundo. Y de todas maneras, aunque ha llegado, no se ha desarrollado en todo lo que hace falta. Y esta ley está aparcada ahí en el Congreso de los Diputados. El Gobierno no ha mostrado interés en desarrollar los cuidados paliativos, pero desde hace muchos años. Los cuidados paliativos se necesita más dinero. Está aparcada desde el 2018.
La única manera de que todos tengan acceso a una muerte digna sería a través de cuidados paliativos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos exige al Gobierno una ley de garantías, atención y cuidado al final de la vida, que asegure la dignidad en el proceso de morir en nuestro país. Es una petición razonable a la que nos sumamos. La primera persona que habló del dolor total, no solo el dolor físico, fue Cicely Saunders, fue esta mujer. No tenemos tiempo de abordar todos los temas, pero quiero reseñar también nuestra responsabilidad con el cuidado de la creación. El premio Nobel galés John Houghton, físico y anciano de una iglesia presbiteriana en Gales, vio el pecado en el centro de la actual crisis ecológica. Él habla del cuidado de la tierra, dice, es una responsabilidad que Dios nos ha dado, y no cuidar la tierra es un pecado. Él dice que lo más grande que le puede pasar a alguien es tener una relación con quien ha creado el universo. Esto lo dijo en un periódico galés en 2007. Descubrimos las leyes de la naturaleza cuando hacemos ciencia, dice Houghton. Entonces descubrimos qué hay detrás del universo. Y si hay una inteligencia y un creador detrás de él, lo que estamos haciendo como cristianos es explorar nuestra relación con la persona que es el creador del universo. Eso es algo absolutamente maravilloso. Estas fueron las palabras de Houghton. Este hombre murió en 2020, al principio del 2020, a consecuencia del coronavirus. Todavía no teníamos vacunas. Algunos cristianos han malinterpretado el dominio, sigue diciendo él, dado a los humanos en Génesis 1:26 como una excusa para la explotación desenfrenada. Sin embargo, los capítulos de Génesis, al igual que otras partes de la Escritura, insisten en que el gobierno humano sobre la creación debe ejercerse en sumisión a Dios, el gobernante supremo de la creación, con el tipo de cuidado ejemplificado por esta imagen de los humanos como jardineros. Nuestro deseo de ser dioses impulsa gran parte de la destrucción que nos rodea. Y no solo somos responsables del cuidado de la creación de Dios, sino que somos responsables del otro, de nuestro prójimo. En Génesis 4:9, Dios pregunta a Caín por su hermano, y Caín le responde, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y sí, esa es la idea de cuidado de unos a otros que nos enseña la palabra. Sin embargo, la cultura actual ha endiosado al individuo y en lugar de ser el guardián de su hermano, tantas veces se enseñorea de su hermano, en el sentido más amplio de la palabra, del ser humano, y lo trata como a una cosa, porque ha perdido la perspectiva y cambiado la gloria de Dios por sus dioses, como dice Romanos. Me ha encantado, hemos cantado la canción de Tu verdad no me soltaré ni en silencios ni en preguntas. Creo que es muy adecuada a lo que estamos hablando. Es la verdad de Dios. Y quiero concluir, ya hace mucho calor, pero quiero concluir diciendo que es necesario que además de conocer nuestros fundamentos bíblicos, permanezcamos en ellos, porque Dios es inmutable y su enseñanza no cambia. Podemos confiar en Él. Su enseñanza es guía segura en nuestra vida. Nuestra confianza en Dios está directamente relacionada con una vida plena y con sentido, como ciudadanos del reino de Dios, como dice el Salmo 119. Y por decir una pequeña cosita, que seamos también la voz de los que no pueden hablar. Proverbios 31:8. La investigación científica de los últimos 20 años relacionan una fe profunda en Dios con una mejor calidad de vida y un mejor afrontamiento de los procesos de enfermedad y muerte. Es lo que se habla del sentido de la vida. Y desde la Alianza Evangélica queremos ayudar en esa reflexión, animar a confiar en la palabra y en la providencia de Dios para el ser humano. Su palabra es gracia y es ley, y hay que integrar la gracia y la verdad. Reconocemos el valor de cada vida humana y la soberanía de Dios. Estamos llamados a tener la mente de Cristo, como nos dice 1 Corintios 2:16, vivir sus mandamientos, desarrollar su carácter, obedecer como Cristo.
llevar la cruz de Cristo, mientras esperamos la restauración de todas las cosas. Toda la creación a una gime. Estamos ahí. Como dice Pablo en Romanos, ocurrieron 3 cambios. Cambiaron, esto es Romanos 1, 18, 32. Cambiaron a Dios por los ídolos, cambiaron la verdad por mentiras y cambiaron lo natural por lo que es contra naturaleza. Estos eran rasgos de la cultura amonita, que era idolatría, inmoralidad sexual y derramamiento de sangre inocente. Y estas 3 cosas traen el colapso de la cultura. Quizá tenemos que pensar en qué punto estamos, qué podemos hacer. Y pedir a Dios que nos dé sabiduría para obedecerle y para no contaminarnos y para saber quiénes somos y qué hacemos aquí. Me encanta ese cartel de que somos embajadores de Cristo y no hay misión que sea por encima de esta, el ser embajadores suyos. Y hablamos en su nombre y es una gran responsabilidad. Y esta misión tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. No hay misión más importante, no podemos perdernos en otras cosas. Y mientras hacemos eso, tenemos que destapar algunas cuestiones que están un poco encubiertas. Bueno, gracias por escucharme.